El Centro Cultural UNAM Querétaro de la ENES Unidad Juriquilla, en colaboración con la Unidad de Vinculación, Difusión y Divulgación de la UNAM Campus Juriquilla, presenta Panóptico Cultural, un espacio de diálogos y reflexiones en torno a la cultura. Conducen Abel Martínez y Juan Villagrán. Bienvenidos a Panóptico Cultural, quien les habla, Abel Martínez. Juan Villagrán. Hoy estamos muy contentos. Bienvenido, Juan. Estamos muy contentos. Está Antonio Monroy, ¿no? Estamos muy contentos porque está nuestro amigo yo soy. Antonio Monroy. Sí, yo soy muy contento, perdón. Estoy encimando. No te preocupes. Estamos muy contentos porque está Antonio Monroy. Sin más preámbulos, y quien no lo conozca, les voy a leer un poco de su biografía y de quién es Antonio Monroy. Antonio Monroy estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ha hecho obras colectivas e individuales en galerías nacionales y extranjeras. Ha publicado diversos artículos en revistas, periódicos y tiene una pasión muy grande por la actuación. Él es actor y ha trabajado en cine, en teatro, en locución, y bueno, pues su voz es muy característica porque ha sido locutor de varios programas de radio. En 2010 fue la voz institucional del programa Yo México, y pues entre producciones teatrales se encuentran Las Tentaciones de María, Egipcia de Miguel, Sabido, Tirano de Banderas, y esta es, La Guerra de las Gordas de Salvador Novo, El Hombre Drácula, Expreso al Paraíso, La Polémica de Valladolid, La Llorona y La Construcción, solo por nombrar algunas. Su nombre en el cine abarca películas internacionales como nacionales, incluyendo Apocalipto por Mel Gibson, Blueberry de Jan Kunen, Blow de Ted Dem, Santo Luzbel, dirigida por Miguel Sabido, El Evangelio de las Maravillas del maestro Arturo Ripstein, Rito Terminal, Un Mundo Raro, Bajo, entre muchas otras, y estamos muy contentos. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes y agradeciéndoles la invitación. Es muy grato para mí el estar en contacto con ustedes y a través de ustedes estar en contacto con quienes los están viendo en este proyecto. Antonio, siempre es un placer, Antonio, platicar contigo, porque eres un personaje que anda en 1000 pistas, incansable, muy inquieto, independiente, y será maravilloso todo lo que podamos platicar contigo. Mi querido Juan, eres un amigo, hermano al que aprecio mucho. Conoces gran parte de mi vida porque también viví una parte de mi vida, la vivimos paralelamente, y este es un excelente espacio para reencontrarnos y a través de mí también sabrán un poco de ti. Muy bien. Adelante, Ben. Antonio, eres actor, pintor, escritor, músico, apasionado del jazz. Te queremos preguntar, para ti, ¿qué es la creatividad? Creo que es un impulso que no sabemos o no identificamos hasta que ya empezamos a tomar conciencia del nombre de las cosas, y entonces encontramos que hay un nombre para aquello que nos mueve, para aquello que nos lleva a hacer lo que hacemos cotidianamente. Y cuando me refiero a hacer, me refiero al quehacer que cada uno va encontrando en la vida. Para mí eso es el impulso, es un pulso vital que te conduce y que te sostiene haciendo cosas en la vida. ¿Desde qué momento, Antonio, todas estas inquietudes te empezaron
a inquietar, a hervir la sangre, fue desde la Ya. infancia. Sí, bueno, desde que yo tengo memoria, yo me recuerdo haciendo monos, pintando, y yo creo que como todos los que echamos rayas, pues haciendo luchadores, cowboys, carritos, y también pues un poco ah, coincidiendo en esos momentos en que lo sacaban a uno del salón de clase por estar dibujando en vez de estar poniendo atención, ¿no? Y ya, y vamos, pues para mí eso era vivir, siempre estar dibujando. Y hace poco, vamos, es que para mí poco de repente se me va estos 2 años o año y fracción que llevamos, como que no los he asimilado. Entonces hace poco, me refiero a un poco antes de la pandemia, todavía unos primos míos, porque ya sus papás ya murieron, me entregaron unos cuadernos que estaban en la casa de ellos. Mi niñez fue andar entre abuelos, abuelas, tíos. Mi mamá murió cuando yo tenía 1 año, mi papá se volvió a casar, en fin. Entonces anduve de un lado para otro, pero en todas las casas que andaba tenía mi cuaderno. Y cuando iba de vacaciones a otra casa, lo mismo. Entonces, pues hay por ahí varios cuadernos de dibujos de cuando era niño, que ahora me divierten mucho. No sé, creo que no los mostraría porque son unos retos, pero vuelve a un poco a hacerme sentir rico el ver esos dibujos. Y desde entonces, vamos, pues lógicamente antes de aprender a leer, y esto pues eran los muñecos, mi manera de expresarme. Recuerdo a un señor, ya pues, cuando él era muy grande, yo todavía era un joven, y me decía, es que te tirabas de panza en la tierra y ibas haciendo ruedas, 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 y yo te decía, ¿qué estás haciendo? Un gusano. Y eran pues puros círculos, y entonces me iba así echando para atrás haciendo un gusano infinito. Y así, vamos, esa fue mi entrada a lo que después supe que eran las artes, ¿no? Uno no sabe el nombre de las cosas, ni sabe qué es ser un pintor o un dibujante, pues uno trae esa cosa y ya los nombres van llegando después, ¿no? Pero ese fue mi entrada, fue así como, no me di cuenta a qué hora entré. Yo creo que ya traía un lápiz cuando nací. Y entonces, bueno, desde ahí empecé a echar rayas. ¿Existía temor o la gente que te dijera algo así como esta idea de que, ay, no seas pintor o no te vayas por las artes porque te vas a morir de hambre? Ya sabes, este cliché. Eh, sí existía y te importó. Bueno, obviamente no te importó, ¿no? Pero ¿tú qué pensabas al respecto de esto, Antonio? Así es, bueno, sí, creo que todos los que recibimos o esta gracia o esta penitencia, hemos pasado, si no en la familia directa, sí en los que están de alrededor. Mi papá, yo provengo de una familia de campesinos que después fueron obreros y posteriormente fueron comerciantes, ¿no? Pero mi papá, pues es de origen campesino, era de origen campesino. Mi papá nunca me restringió lo que yo quería, y él siempre me dijo, no, pues, lo que tú quieras hasta donde yo pueda ayudarte. Pero en este andar de una casa para otra, pues tuve que ir a caer a la casa de una tía, y cuando yo le dije, cuando estaba en la secundaria, creo, ya iba a entrar a la preparatoria, que quería ser pintor, no, pues puso el grito en el cielo y dijo que no quería ni vagos, ni borrachos, ni greñudos, ni pintores en su casa. Y entonces sí fue un golpe duro, y entonces algo que tenía, como cuando las maestras se asomaban a los cuadernos, aunque yo no estuviera dibujando, era así como
me ponía tenso porque pues, no le va a gustar lo que estoy haciendo, aunque estuviera escribiendo. Y así entonces, a lo mejor, como estaba en la secundaria, no tuve el empuje suficiente, pero terminando la secundaria me salí de la casa. Y bueno, cuando me dijeron, no, la pintura, no, ni siquiera me dijeron, eso no vas a vivir, sino eso no lo queremos ver por aquí. Y mi papá, obviamente, le entristeció. Él, te digo, siempre quiso, no únicamente conmigo, sino con mis hermanos. Cada uno hizo lo que quiso y todos mis hermanos son buenos para dibujar. Y entonces, pues, vino una época terrible para mí porque pues, lo que encontré dentro de las bellas artes que estaba emparentado con lo que yo quería era arquitectura, pero no era lo mío. Terminé la preparatoria, me fui a dar unas vueltas por ahí por la Facultad de Arquitectura y ya, y después me dediqué un buen rato a destruirme la vida hasta que entré a la Esmeralda. Curiosamente, yo fui a acompañar a mi hermana a hacer el examen y me dijo, pues hazlo. Y que lo hago, y mi hermana no se quedó. Y yo me quedé. Y además, pues yo estaba feliz, pero también estaba... uno no escoge el momento en que le llegan las cosas, aunque uno llega a lo que realmente quiere. Estaba en mi temporada de Sturm und Drang, entonces salí de la escuela, no porque yo piense que me coartaban la creatividad, no, pues salí por mi disciplina, pero lógicamente ya me quedé con eso. Salí el primer año, ya dejé de ir, ya el segundo, pues yo pensé que pues como ya había pasado el examen, ya nada más me iban a decir, no, pues pásele, ya tiene ahí su calificación, su inscripción. No, fue terrible. Bueno, tuve que hacer el examen nuevamente y volví a entrar a la Esmeralda. Pero bueno, te digo, no terminaba ahí mi desbarrancada. Entonces, pues me volví a salir y otra vez anduve haciendo por ahí algunas cosas, pero siempre estuve pues en contacto con músicos, con gente que escribía y empecé a escribir en revistas sin dejar de pintar. Y fue así como sin tomar una línea recta por la pintura, que era lo que siempre era como la columna vertebral de todo lo que hacía. Empecé a hacer otras cosas y en una de estas, de estos bandeos de la vida, me encuentro con un lugar que se llamaba Taller de Exploración de la Expresión Plástica, donde nos conocimos Juan Villagrán, que está del otro lado de la pantalla, y yo. Y fue mi reencuentro, si no con la pintura, sí un poco con la disciplina. Era un taller coordinado por Alfredo León, que es un ser muy importante en mi vida, y todavía di algunos bandazos, pero lógicamente seguía haciendo las demás cosas, un poco de música que también pues estudié y tampoco terminé, hasta que encontré como que todo eran diferentes materias de un mismo discurso de vida y así entre que pintaba, entre que escribía, entre que tocaba, pues fui a caer en una exposición justamente con la maestra Marisela Lara, y entonces yo ya había hecho algunas cosas de locución y me habían invitado a hacer trabajo como actor, pero yo siempre, era como una defensa que yo ponía que sí quería hacerlo, pero quería hacerlo bien. Pero de repente yo me doy cuenta que la actuación es un lenguaje que me permite conjuntar todas las cosas que a mí me llenaban, ¿no?
vamos, la pintura, la música, la literatura son artes puros. Y el teatro es una conjunción de todas las artes. Entonces, pues ahí encontré como el caldo de cultivo para mi locura. Y ahí sí, vamos, fui afortunado, me ofrecieron una beca y yo dije, algo tengo que terminar en la vida, y terminé la carrera de actuación con una beca. Cuando ya esté alegando demasiado, díganme, porque me prestan el micrófono y ya no lo suelto. Pero esa es más o menos mi línea de vida. No, está muy bien, porque justamente yo te iba a preguntar en qué momento habías o qué encontrabas de similar entre estas artes plásticas, por así decirlo, entre la pintura, el dibujo y todo esto, con la actuación. Pero ahora ya lo respondiste, ¿no? Que es esta parte de que se conjugan todo, ¿no? Sí, Entonces, exacto, Abel. Sí, porque vamos, la división entre las artes se la hemos ido haciendo a través de la historia de la humanidad, ¿no? Pero de repente, vamos, al menos para mí, pues es una conjunción de todas estas, de todos estos impulsos. Y te repito, el teatro me dio la oportunidad de, de conjuntar todo lo que yo había ido como atesorando, lo que se me había ido pegando de una cosa y de otra. Y estoy fascinado con, por ejemplo, en la pintura. Bueno, pues una obra debe de tener equilibrio, ¿no? La composición, lo mismo en una escena, tiene ritmo, tiene color. Entonces, pues es un ámbito en que me siento pleno, me siento en mi hábitat natural. Antonio, ya que llegaste al tema de la actuación, ¿nos podrías platicar un poco cuál es la diferencia? ¿Cómo te sientes al actuar en un programa de televisión o en una película o en un escenario teatral? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es diferente la preparación, las sensaciones? ¿Qué pasa? Son diferentes, es un mismo lenguaje, pero así como todos los lenguajes con diferentes acentos. En el teatro, por ejemplo, pues es necesario el gesto grande, eh, el, es toda una cuestión corporal, porque además estamos desde tiempos inmemoriales, el teatro se hace para conglomerados muy numerosos, ¿no? Y entonces el último, yo recuerdo los directores, es que necesitamos, debe de escucharlo mi abuelita, el maestro Miguel Córcega. Mi abuelita que viene allá y se siente en la última fila lo debe de escuchar bien. Entonces, esa es una de las diferencias. En el teatro, en el cine, todo es más contenido. El gesto grande te echa a perder la escena, te la ensucia. Pero yo tengo que decirles que yo disfruto en cada uno con sus particularidades, y lógicamente todos están sustentados en los mismos rudimentos y los mismos principios, ¿no? La actuación es la misma para la televisión, el cine, el teatro. A mí me encanta el teatro, pero el teatro tiene además pues ese elemento que te da de tener la interacción y el sentir lo que estás logrando mover en el público. Eso es algo muy rico. Y cuando está uno frente a una cámara, aun cuando ya a cuadro está uno solo, hay todo un cúmulo de personas que ya pusieron su parte del trabajo para que uno esté bien retratado, bien vestido, en fin. Y yo, por ejemplo, yo ya no pienso en la cámara. Hay que tener conciencia de dónde está, para dónde está viendo, si no tengo a alguien atrás que estoy tapando, en fin. Pero
pero una vez que el personaje siente que está en el set, el personaje mismo empieza a moverse y va uno, el cuerpo y la mente, bueno, pues, tienen memoria y el espíritu también, y así uno va empujando la partitura de hechos físicos, la partitura emocional, y ya no es necesario estar como, a ver, aquí entre y dos pasos, ya el cuerpo responde solo y eso es muy rico, es, es, una, es una sensación de estado de gracia. Puede sonar arrogante, pero es un estado de gracia como cuando das un pincelazo y dices, esto valió todos los desvelos que llevo aquí para lograr terminar esto o casi terminarlo. Esa sensación es lo que realmente para mí vale, y si algo me tenía que pagar, eso es lo que me paga el estar ahí frente a las cámaras o frente a un público de teatro. Y esa sería la diferencia. Es decir, son cuestiones técnicas, pero hay dos grandes escuelas, la vivencial y la de forma. Y al menos yo, pues echo mano de las dos y de algunas que me invento. Creo que no se puede ser exponente de una sola escuela. Eso es lo que yo pienso y respeto a mis compañeros que son puristas de una sola o que dicen, no, yo nada más forma, yo no tengo para qué sufrir. Bueno, está bien. Yo sí sufro y me alegro y me vuelvo loco y tengo la desgracia de volverme cuerdo a veces con los personajes y me gusta disfrutarlos. Adelante, Adri. Sí, Antonio, y Sí. es que se me vienen muchas cosas a la mente al escucharte, pero sin duda tengo una duda y bueno, yo creo que Juan también, porque platicamos en las preguntas que tal vez te podríamos hacer. Y ¿qué opinión te merece el cine mexicano? O sea, ¿tú crees que realmente sí hay un cine de calidad en México? ¿Hay una consolidación de esta industria? ¿O simplemente consideras que es un fenómeno de mercadotecnia o porque tiene que ser así? ¿Sabes? Creo que siempre, en todos los tiempos, desde que el cine empezó a ser un discurso, hay cine de buena calidad y de mala calidad. No creo que todo lo que estamos haciendo en este momento sea bueno o que sea para tirarlo a la basura. Hay, hay muchos trabajos que valen la pena verse, porque además cada uno, el que hace una película, la hace eh, queriendo hacer una gran película. No creo que haya alguien que quiera que le entre, que decir, no, pues voy a hacer una película mala. A veces en el transcurso del rodaje o de la edición, el discurso de la película puede alterarse o desviarse. Y bueno, pues eso debilita lógicamente el resultado final, ¿no? Pero un poco volviendo al redil, eh, sí hay una industria en este momento y sobre todo es una cuestión de admirar, no por mí, que bueno, de alguna manera formo parte de la industria, pero sobre todo los que están jugando su dinero y también los que trabajamos en ella. Yo veo a los del staff con las mismas ganas y saben que nos la estamos jugando porque estamos en contacto. En esta serie nos están monitoreando. A mí me hacen un día la PCR y al siguiente la de antígenos. Y entonces, bueno, los que estamos ahí, cuando menos sabemos que el otro no nos va a contagiar, aunque eso pues, no garantiza nada, ¿no? Pero te decía, los técnicos que son un gran soporte, yo los veo tan enamorados de su trabajo como siempre. Y creo que no podríamos decir o generalizar este cine que se está haciendo actualmente está
compuesto por toda una serie o toda una lista de películas que son buenas películas, nada más por estarse haciendo o en estas condiciones o en este tiempo. No, dentro de las que se están haciendo, creo que hay las que son buenas y hay las que a mi juicio podrían no serlo tanto, pero no podemos decir que, ni creo que en este momento estemos en el mejor momento del cine mexicano. Lo que sí es que se está haciendo mucho cine y lógicamente cuando se hace mucho, pues hay la posibilidad de que se hagan bastantes cosas buenas. Algunas, bueno, pues se malogran, pero creo que hay películas que están muy bien hechas. Oye, Antonio, hace rato me voy a revisar un poco, comentaste Sí, que cuando te concentras en la actuación llegas a un momento, a un estado de gracia o a un momento de inspiración. así Ese es. estado de gracia, ¿qué lo provoca? ¿Viene por sí mismo o es la suma de mucho esfuerzo, de mucho trabajo? ¿O no solo con trabajar mucho se llega a ese estado de gracia? Porque hay de pronto una confusión al respecto. Así es. Sí, efectivamente, esto pues no se logra ni solamente con trabajo, ni solamente con disciplina, ni solamente con técnica. Es una conjunción de muchas cosas. Este estado de gracia que te digo es cuando, bueno, para empezar, yo siempre he creído que el actor en el set es el ser más solo del mundo, porque cuando arranca el cue de acción, él Y es el también pintando, responsable. Antonio, ¿Perdón? también pintando, te sientes el Sí, más solo. exactamente, sí. Y el, en ese momento en que tú estás con la escena o que estás llevando la escena, pues tienes que hacer valer el trabajo de quien te peinó, de quien diseñó tu vestuario, de quien te está iluminando, de quien ya, desde el señor que fue por ti a tu casa o donde haya tenido que ir para que llegues a tiempo. Y entonces es en ese momento la responsabilidad y uno, no, al menos yo digo, bueno, sale, ya todos hicieron su trabajo, va el mío, pero ya ni siquiera tengo conciencia de eso, sino yo empiezo a disfrutar ya lo que traigo dentro para dar en esa escena, para llenar ese personaje. Y esto, este estado de gracia, no es en cada escena. Hay algunas que uno dice, híjole, quedó flojo, no me dejó contento del todo, aunque bueno, el director diga, no, está bien, porque a veces uno tiene la libertad de pedir ¿me regalas otra? Y de plano, si tú quieres mejorarme esa, órale, pero yo la tengo. Y a veces se la juega uno y el director dice, no, me quedo con la que tenía. Pero ya hizo uno, o al menos yo trato de disfrutar más. Entonces, creo que ese estado de gracia llega cuando se conjuntan muchas cosas, cuando el personaje ya logró plantarse bien en su escena y uno es lo que debe de ser solamente un instrumento para que ese personaje se mueva en consecuencia y se relacione con los compañeros de escena, con los objetos. Y entonces es la otredad, es entrar y vivir realmente la ficción. Y cuando uno está en esas circunstancias, es como estar en el limbo, es decir, está uno ahí porque tiene que estar concentrado, pero en ese momento no le puede a uno pasar nada. Hablaba ayer con una amiga, Matilde Castañeda, de las cosas que de repente hacemos en una escena, que a veces uno ve la barda donde se trepó y uno dice, no, hombre, en mi sano juicio no me hubiera trepado ahí, pero pues tiene media hora que te trepaste. Pero ahí hay una especie de halo protector. Uno tiene que tomar sus precauciones, nunca hacer
imprudente porque se pone en riesgo uno mismo y a los demás y a la producción. Pero sí hay una cuestión que hay esos no sé qué es que lo protegen a uno y lo hacen hacer cosas que uno después dice, no, sí estoy loco de plano. Y esa misma cuestión que lo protege a uno contra el riesgo, a veces también lo protege contra los deslices propios de la escena, de atorarse, de ya no me acuerdo qué tenía que hacer aquí. No, todo se va conjuntando. Entonces es cuando uno dice, híjole, esto es rico, aquí, esto es la vida, esto salió. Ya cuando se conjuntó todo, cuando tú escuchas el silencio a tu alrededor y ¡pum! Queda, entonces es que se logró toda esa conjunción, si estás tú solo o si estás con un compañero, que es rico, porque también este es un trabajo de conjunto, ¿no? Y sí son estados muy especiales, justamente como en la pintura. Eso bueno, le voy a estar dando y a las 12 me llega el estado de gracia, te pesca cuando menos lo piensas, ¿no? Cuando dices, híjole, le di muchas vueltas para arriba y para abajo, pero valió la pena por este instante, por este segundo. Sí, Y sí. te puede pescar aunque no estés frente al lienzo. Vas caminando en la calle y de pronto algo detona que te hace llegar inmediatamente a producir cosas que no habías podido ver, ¿no? Exacto, sí, porque también cuando está uno en el proceso de realización de una película o de una serie, pues ya el personaje no es que se lo lleve uno a su casa y sea uno como él, pero siempre está merodeando por ahí en la otra parte de uno. Y si uno se abre, siempre habrá un hallazgo para enriquecerlo, sin recargarlo. Como decía hace rato, cada quien tiene su manera de matar pulgas, ¿no? Y yo he escuchado muchos, y seguramente así lo hacen, que se meten en el personaje. Yo lo que hago es tratar de quitarle al personaje todos los estorbos, todos los escollos que tenga en mis defectos, en mis pasiones, para prestarle mi cuerpo a ese personaje y ya que él se acomode bien, no dejar que le estorben ni mis fobias, ni mis filias, sino lograr que el personaje sea libre. Y eso es muy rico. Supongo que eso ha de tomar muchos años. Ahorita que decían eso, no recuerdo qué escritor mexicano. Hay una anécdota que decía que iban hacia Acapulco con su familia y a la mitad de la carretera se le ocurrió una idea y les dijo, vámonos de regreso porque tengo que ir a anotarla. Y ahorita que decían eso, de que de repente te llega la inspiración de la nada y tienes esa necesidad de plasmarla donde sea y como sea, pero esa parte creativa del ser humano que no se puede detener, esa inspiración que no es un impulso, como bien lo dices, Antonio, que no lo puedes detener, ¿no? Sí, y ni lo puedes propiciar, vamos, puedes como ponerle un campo donde aterrice, para que tenga donde aterrizar, pero, pero no se puede convocar cuando uno quiere. Llega y cuando uno menos se lo espera. Pero sí, y a veces le pesca a uno en el momento eh, menos pensado, a veces lo despierta uno, y, híjole, a mí me pasa de, claro, aquí estaba, yo no entendía bien por qué se estaba moviendo así. Y eso es muy rico, porque entonces empieza uno a realmente dejar, en mi caso, a dejar que el personaje ya no tenga estorbos, que lo tome a uno, que lo posea. Yo he tenido la experiencia ahora de convivir con esta nueva generación de artistas
que a lo mejor pues ya son formadas como con una nueva escuela, por así decirlo. Y ahora me da la impresión de que ven el arte ahora como una forma de negocio, de, de que puedes pintar un cuadro en una hora para venderlo, ¿no? Y yo no puedo concebir eso porque yo soy tal vez de esa vieja escuela en donde el pintar lleva un proceso creativo e intelectual como todas las artes, ¿no? O sea, no pueden ser tan efímeras, yo lo llamaría, ¿no? De eso de, voy a pintar unos coches pasando y después voy a firmarlo y lo voy a poner a la venta en 50,000 pesos. No sé, a mí me parece un poco extraña esa forma de ver esta nueva tendencia hacia las bellas artes. No lo sé. ¿Qué opinen ustedes de esto? Bueno, Sí, si eres Picasso o eres Dalí, lo puedes hacer en una hora o en menos tiempo, ¿no? Pero no cualquiera. sí, y creo que antes que Dalí fuera Dalí, no lo podía hacer, tuvo bastantes descalabros también, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, sí, y creo que esto no es de ahora, siempre ha habido esto, incluso hay pintores que uno descubre mucho tiempo después y que uno dice, pero bueno, pues no llegó a la celebridad, pero pues es un tipazo pintando, es un genio, ¿no? Y creo que siempre ha habido farsantes y siempre ha habido gente genuina entre los artistas, me refiero a los pintores, a los escultores. Hay cosas de jóvenes que yo he estado viendo, que cosas muy interesantes, que obviamente pues tienen que ir con su tiempo, ya son otras las herramientas que se utilizan y entonces yo he tratado de, de ser, de permitirme mover por lo que tiene algo para moverme, ¿no? Y hay cosas con lenguajes nuevos que me gustan, me hacen sentir cosas, igual que la música. Y entonces me da mucho gusto cuando encuentro que jóvenes talentosos están haciendo que evolucione las artes plásticas o el cine o la música, ¿no? Y creo que siempre de lado hay, justamente como decía Abel, pues hay los mercachifles, ¿no? Que pues lo hacen como una manera de ganar dinero, encuentran una fórmula y ahí se van. Y bueno, pues se vale también, ¿no? Pero pues cuando menos no es lo mío o yo no he encontrado la fórmula. Oye, Antonio, Sí, ahorita acabas de mencionar la música y una de tus pasiones es el jazz. sí, En sí, sí, sí. este proceso de la pandemia, ¿sientes que el jazz pudo llegar al escenario virtual sanamente o no es su medio? Creo que es muy difícil y ni modo, no había de otra cosa. Yo estuve, incluso me invitaron a presenciar algunos conciertos de jazz y sí, pues lo disfruté, pero es otra manera de disfrutarlo. No hay como sentir esa pulsión vital que viene del músico, de sentirlo ahí también en ese estado de gracia, cuando él ya no es él, ¿no? Sino es uno más de los instrumentos de la música y más cuando son virtuosos. Esto lamentablemente, bueno, no se puede vivir a través de un display, ¿no? Pero pues como un sucedáneo o uh, como algo que nos puede ayudar a,
a no alejarnos del jazz o de la música en general, a quien le guste otra cosa, también hay de música clásica, ¿no? Y pues es la manera que tenemos de escucharla, de disfrutarla hasta este momento, pero sí, a mí me seguiré añorando. Yo espero que se vuelva a dar la oportunidad de los conciertos donde sientes la vibración del que está junto, del que está tocado, y aquello se vuelve un ritual colectivo, ¿no? Que es la música, lo mismo que en el teatro. Cuando ya el que está enfrente ya logró capturar la atención de todos y los tiene metidos en el discurso para el que fueron ahí, y están poniendo ya la parte del espectador, que será el rito del teatro. Eso es algo maravilloso, lo mismo con la música. Sí, pero bueno, pues yo alabo a quien lo ha hecho, porque además pues las cuestiones técnicas son muy difíciles, ¿no? Sí, 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 sí. es muy complejo. Si fuéramos un trío de jazz, cada quien en su casa tratando de conjuntarnos, y si no tenemos las mismas herramientas ni el mismo equipo de sonido profesional, puede salir otra Efectivamente. cosa que no queríamos que saliera. Sí, sí, y se ha hecho y han logrado buenas cosas, pero definitivamente es otra cosa. No es un concierto, es un lenguaje del que han tenido que echar mano quienes lo están haciendo, y, y cada quien hasta donde le alcanzan sus conocimientos técnicos y con las herramientas que cuentan, ¿no? Yo estuve también con un grupo de ruidosos que me junto ahí, estuvimos pues, haciendo cosas, ellos lo lograron, pero entonces como yo soy un completo ignorante, además de otras cosas, en esto de las nuevas técnicas, pues lo único que pude hacer fue grabar unas voces y mandárselas para que las montaran ahí, porque pues no logré acoplar el bajo con lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Y por eso te digo, aún a un nivel rudimentario, pues es sumamente difícil. Y hay quien ha hecho muy buenas cosas, porque bueno, hay ingenieros de sonido que ahora han tenido que ir más allá, ¿no? Es decir, se han encontrado con este obstáculo y hay quienes lo han sabido saltar, librar de la mejor manera. Pero sí, lamentablemente hace falta ese contacto directo. Sí, la magia de la edición hace muchas cosas buenas para quien lo sabe hacer, por supuesto. Pero sí, Sí, totalmente, yo también extraño mucho esos conciertos de jazz en donde después de un solo tienes que aplaudir porque el aplauso te sale, ¿no? No es que lo tengas ahí guardado, sino que termina un solo de contrabajo o un solo de batería y te tienes que aplaudirle porque es maravilloso. Les ves las caras desencajadas a los jazzistas que están tan concentrados en su onda y como dices, son parte de este instrumento o de este cúmulo de instrumentos que hasta el así público es. se mete, ¿no? Y se extraña muchísimo. Sí, sí, así es. Y bueno, pues de ahí el bailoteo, pero hay veces que uno está viendo al de allá y cuando se da uno cuenta ya tiene los dedos uno engarguñados de cómo mueve los dedos este hombre, ¿no? Ya está uno como tocado por un espejo de estar haciendo cosas imposibles, bellísimas, virtuosas. Y esto es riquísimo. Oye, Antonio, no sé si quieras comentar algo, Juan, al respecto No, del adelante, jazz. adelante, adelante. Es que, bueno, hay muchísimos temas que queremos platicar contigo, Antonio, pero sin duda uno para el showbiz, que es el cine, que tenemos que preguntarte, es que nos digas si tienes algunos directores o algún director que haya marcado tu vida profesional, ya sea de cine, de teatro, de televisión, a los cuales consideres brillantes, ¿no? Y que te han marcado. Ya, sabes, mira, no es que me esté saliendo por la tangente, pero yo tengo que decirte que con todos los directores que
que he trabajado me he sentido a gusto con unos más que con otros, porque es también una parte de la creación el lograr entender o entenderle al director, porque después de todo son dos seres totalmente extraños que se están comunicando con cosas abstractas. Para el director puede significar una cosa, una pasión desenfrenada, y para el actor otra. Entonces, es desde ir conociendo, aparte de la dirección de movimiento y esto, es saber entender qué quiere cada director. Hay directores que son muy claros en lo que quieren. Primero, son claros para ellos mismos en lo que están tratando de decir, lo que están tratando de llevar a la pantalla. Y eso es algo maravilloso, porque entonces tienen menos dificultad para ser claros con el actor. A veces, pues yo me he encontrado, y seguramente algunos de los que están aquí, cuando un director te dice, mira, aquí, pero más. Y a mí cuando me dicen, ¿sí me entiendes? Yo de plano digo, no, ¿sabes? No te entendí. No, porque yo prefiero preguntar. Y esa cosa pero más, a veces me cuesta entenderlo. Y entonces ya, pues cuando me lo ponen en palabras más coloquiales, logramos y trato de hacer lo que entiendo que le está pidiendo, que también yo entiendo es como les decía, estamos tratando de entendernos dos seres totalmente extraños, que muchas veces es la primera vez que nos vemos en la vida, o nos hemos visto dos veces. Su carga existencial es muy diferente a la mía, ¿no? Pero entonces, sin que eso sea un obstáculo, sino un medio para enriquecer la escena, es muy rico cuando uno se está entendiendo con el director y el director es claro. Entonces, ya empieza uno a llevar el discurso, ya sea de una serie o una película, ya sabe uno por dónde va la cosa y cuál es el camino. Y se va encontrando día con día. Interesante ese proceso, porque entonces un director de cine o de teatro también es como un director de orquesta, donde tienen que estar todos armónicamente concentrados y en el mismo nivel de la sensación que él quiere transmitir. Si no, de lo contrario, o la película o la obra de teatro va a estar dando tumbos. Efectivamente, sí, y un poco regresando, me ha tocado la suerte, por ejemplo, y esto lo estoy descubriendo en este momento, por ejemplo, con Miguel Sabido, con el que hice Santo Luzbel, con él primero hice cine y después hice teatro. Primero hice Santo Luzbel, y es un director que, bueno, ahí pues yo notaba que era un director de teatro, en la exigencia, en el rigor, en esta cuestión de en el teatro no hay segunda toma, pues la llevaba al cine. Entonces era una exigencia muy rigurosa, que de alguna manera yo ya estaba acostumbrado en el teatro, y entonces no significó conflicto de dificultades. Siempre hay, vamos, siempre hay cosas que se atraviesan para llevar las escenas hasta donde uno quiere, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues en el cine uno se enfrenta a cosas reales. Me refiero, un azotón de 3 metros, pues es un azotón de 3 metros. En el teatro se puede invocar a la convención. En el cine no tanto, hay también las convenciones en el cine, pero el cine es un retrato fiel de
de las escenas cotidianas, ¿no? Es decir, en el teatro tú puedes hacer este movimiento y estás abriendo una puerta. Eso no lo puedes hacer en el cine. Y esta meticulosidad de Miguel Sabido para dirigir el cine, después me la encontré en el teatro con él mismo, porque además cuando hicimos Las Tentaciones de María Egipciaca, que llevamos al Cervantino, y que además era una obra que, como todas las obras que se han puesto, tiene uno encima pues el peso de los que fueron exitosos con la apuesta. El regresar a mis orígenes en el teatro, de ir sílaba por sílaba al estar en las lecturas, porque además es en verso, fue un ejercicio de disciplina que me refrescó cosas no que tenía olvidadas, sino que había olvidado el disfrute. Y un poco para contestar y para regresar al redil de toda esta vuelta que di con los directores de teatro y de cine. Esa exigencia que hay en el teatro, cuando uno ha hecho teatro, a mí al menos, me significa un apoyo muy, muy grande. No es que el cine sea más suelto o que haya más laxitud, no. Creo que la disciplina del teatro es en gran medida un apoyo a la hora de hacer cine. Y al encontrarse a un director de cine que ha hecho teatro, hay más probabilidad de entenderle. No porque vayamos a llevar un lenguaje teatral a la pantalla, porque es totalmente diferente, sino porque nos hemos enfrentado a situaciones similares que ya hemos resuelto en ensayos. El cine tiene 2 ensayos ahí mismo y para adentro. El teatro son meses y de estar depurando las escenas, de estarlas limpiando, de cambiarlas o de eliminarlas cuando uno ve que pues están de más. En el cine, cada quien hace su tarea y llega al set listo, o debe de llegar listo a poner su parte. Antonio, ¿y tu experiencia en la filmación con Mel Gibson, qué tal fue? ¿Fue compleja? Es un hombre maravilloso. Es generoso y es además abierto a las propuestas de sus actores. Y siempre algo que seguramente es porque él también es actor, siempre estaba al tanto de que los actores estuviéramos bien, que estuviéramos cómodos. Y es muy claro en lo que quiere. Por eso, creo que esa experiencia de actor le ayudó. Yo veía unos niñitos, ellos nunca habían hecho ni teatro ni nada, y los hacía actuar, es decir, les sacaba las reacciones. Hacía un truco que yo jamás le he visto hacer a alguien. He visto viscos para los 2 ojos aquí en medio, pero un ojo para cada lado, nada más a él se lo vi. Y con eso enamoraba al niñito que hacía el príncipe, porque era berrinchudo el niño. Y entonces, mira, y si me haces bien esa escena, te voy a hacer esto otra vez. Y entonces él encontraba la manera de suplirle la escena con otras cosas, y le sacó las reacciones, porque el niño se ve rete bien en la pantalla. No porque yo he estado en esa película, pero Mel sabía lo que tenía que hacer con cada uno. Lógicamente, los que hablábamos el mismo lenguaje, bueno, había menos dificultad, pero él encontraba la manera de hacerse entender con quien no tenía experiencia. Pero y vamos, al margen de lo que se ha dicho, es una persona muy generosa con todos. Y voy a contar esto porque creo que es justo. La mayoría de los extras eran de
de regiones cercanas. A mí me tocó en Paso de qué, pero no recuerdo, está cerca de Boca del Río, porque era ahí donde estaban los templos, yo estaba en los templos. Todas las escenas de selva se hicieron en Ancillaga, en Catemaco. Yo nada más estuve en Veracruz. Y entonces todos los extras eran de los lugares aledaños. Y pues había unos que hacían 2 horas para irse a trabajar. Pero aún con los extras, esta es la diferencia en las grandes producciones. Estaban muy cuidados en su maquillaje, en su vestuario. Tú los podrás ver. Vamos, ellos al parejo que nosotros, que los actores estábamos durmiendo 3 horas diarias. Vamos, yo tardaban como 3 horas maquillándome, y ya, porque aparte me ponían escarificaciones que me tenían que pegar las orejas para colgar los aretes, en fin. Bueno, todo este preámbulo, porque primero les había puesto unos camiones para recoger a los extras. Nosotros estábamos en ¿qué fiesta americana, alguna cuestión así. Pero entonces todos los extras pues vivían por ahí y se iban a sus casas. Les puso unos camiones para que lo recogieran, pero también él consideraba que era muy cansado y rentó un hotel para que estuvieran ahí los extras. No el fiesta americano, que era donde estábamos nosotros, pero un buen hotel, un hotel decente. Y a mí se me hizo una cuestión de sensibilidad. Sí, muy buen gesto. Sí, claro, Sí. claro, habla muy bien de él. ¿Esa es la Sí. película que te ha costado más trabajo la filmación en condiciones adversas, digamos, en la naturaleza, o has estado en otras más complejas? Sí, no, sí he estado en otras más complejas, justamente por las cuestiones naturales. Hice Blueberry con Jan Kunen en esa, pues ellos querían estar en todos los desiertos del mundo. Yo creo que no nos fuimos al Sahara porque ya no daba tiempo, pero estuvimos aquí en las dunas de Bilbao, que curiosamente están aquí en México, en Coahuila, en Chihuahua, en Durango, en todas las partes donde había desierto. Y luego nos fuimos a España, al desierto de Tabernas, que es el lugar donde se hizo El bueno, el malo y el feo, por un puñado de dólares, en fin, de casi todos los westerns. Eso está en Andalucía, ¿no? Está en Almería. En Almería, sí, en Andalucía. Sí. Y entonces, esa cosa de los desiertos, de la arena, de las dunas, pues era una cuestión terrible, porque de repente, pues yo había visto las tormentas de arena en el cine justamente, pero de repente, bueno, siempre lo mismo, nos cuidaron muy bien. Todos teníamos gogles y cubrebocas, filtros para la arena. Es decir, cuando no estábamos rodando, la usábamos. Y ya nos habían advertido que si venía una tormenta de arena, no nos moviéramos de donde estábamos. Nos tocaron varias, pero, por ejemplo, de repente estábamos ya tirando. En ese entonces todavía se filmaba, eran 35 milímetros, ahora ya se graba. Pero bueno, entonces ya venía el tiro de la escena y de repente venía la tormenta de arena, y yo recuerdo que una vez yo tenía los ojos cerrados y nada sentía cómo me pegaba aquí. Abrí los ojos y ya no los pude cerrar porque me cayó arena y ya estaba todo lleno así. Yo usaba un pequeño rifle que se llama Vulcan, que es un rifle y es uno para matar búfalos. Bueno, pues cuando busqué el rifle, y yo ya nada más que nos gritaban, no se muevan de donde están. Pues ya había desaparecido, ya yo tenía la arena en las piernas. Y lógicamente lo que antes era un montículo ahí, pues ahora ya estaba por allá, ya todo estaba plano. Esa escena ya no se veía, y así estuvimos. Y además, pues a veces hacía mucho frío, hacían cosas maravillosas, hacían un día en la noche con
fue la primera vez que yo vi los globos. Son unos globos de iluminación que te dan una temperatura de calor para filmar como si estuvieras en el día. Sí, pero esas condiciones, y luego en el desierto de Tabernas, pues los carros se acababan porque pues, entraban, y además eran carros nuevecitos. A cada uno nos habían asignado un Citroën, era el que era para mí con su chofer, y yo veía cómo pasábamos por las piedras y yo decía, híjole, pues quién sabe cómo vaya a terminar este carro, cómo lo van a vender, porque eran además carros nuevecitos. Yo no sé si los habría patrocinado la fábrica o qué. Pero ese hecho de estar en el desierto, allí había otras condiciones. Ahí era un calor, pero insoportable. Físicamente fue muy demandante, pero siempre son riesgos que están calculados y siempre hay la manera vamos, la producción busca la manera de que esos obstáculos no sean un freno para la producción. Pero sí, físicamente te digo, pues esta cuestión sí era terrible, lo de las dunas, porque venía la tormenta y pues ya no servía nada, porque ya nada se parecía como estaba. Claro. Sí, Oye, sí. Antonio, otra pregunta que cuando alguien se enteró que íbamos a platicar contigo me pidió que te hiciera esta pregunta. Y es una pregunta igual hasta ya un poco cliché, pero a lo mejor valdría la pena conocer tu opinión. En este asunto del cine internacional todavía se sigue viendo como al mexicano como, o sea, existe discriminación para ser puntual al mexicano, o sea, solo le dan papeles de mexicano, o tú qué has visto al respecto de esto, ¿no? ¿Cómo se Bueno, vive este cine fíjate, internacional? sí, yo tengo que decirte cuál es mi posición. A veces eh, posiblemente haya discriminación, a mí no me ha tocado, hacia el actor, eh, o porque está empezando, o, o porque no está dando lo que el director o la producción pensaban que iba a dar. Pero no creo que haya discriminación por color, por estatus social, por lo siguiente. Mira, creo, y esto lo digo por mí, yo trato de ser consciente de cuál es mi tipo y los personajes que puedo hacer. Es decir, el cine, el teatro son una interpretación de la realidad, un reflejo de la realidad. La realidad es que en este país, los que tienen el dinero, la gran mayoría, pues son blancos, güeritos, de ojos azules. Yo no podría llamarme a discriminado porque no me han dado el personaje de un magnate. Aunque bueno, puedo ser un capo de la droga y ese sí me queda. Ahí sí hay, pero ahí también son güeritos. Bueno, y ahí yo no creo que haya discriminación. Y sabes, yo no estoy peleado con mi tipo. Si a mí me ponen a ser un peón, no es que yo me sienta discriminado, es que mi raza es de peones. Entonces lo que yo tengo que hacer es hacer ese peón y hacerlo bien, hacerlo como está el guión, no como a mí me gustaría, porque a lo mejor pues soy un peón agachón y digo, no, debería de quitarle el látigo al capataz y darle con él, pues ahí me las aguanto, ¿no? Sí, y mira, y te digo, no creo que que haya discriminación porque somos mexicanos. Por ejemplo, en esta película que te digo de Blueberry, pues yo viajé con los mismos pasajes y estuve en las mismas habitaciones que Juliette Lewis, Benson Cassell, Michael Madsen. En la misma business class que yo viajé, viajaron todos. Es decir, no había discriminación, comíamos juntos, así como ellos tenían su silla con su nombre, yo tenía la mía con el mío. Entonces,
en ese sentido, no creo que haya discriminación, sino que lamentablemente la realidad es así. Es decir, alguien de mi raza, de mi tipo, no todos los de mi tipo son malandrines, pero por ejemplo, pues, hay muchos asaltantes de mi tipo, no muchos violadores o, o muchos golpeadores de mujeres, ¿no? También los hay güeros y también, eso sí digo, bueno, pues pongan un golpeador de mujeres güero también. Pero sí, no creo, ahí no creo que esto sea discriminación. Es decir, yo no puedo exigir el papel de un director de empresa porque no estaría correspondiendo a la realidad. Posiblemente ya haya alguien de mi tipo y qué bueno, pero no es la generalidad, no es lo que vemos. Tendría que ser una circunstancia especial el por qué yo me encumbré a ser pues el magnate, ¿no? Y te digo, sí, pues a mí me darán papeles de malviviente, de vago, de peón, de asaltante, porque ese es el tipo. Pero no puedo sentirme discriminado porque me dan esos personajes. Creo que yo estaría mal si no, pues yo quiero ser el galán. Pues no. no, nadie me la creería, ¿no? Creo que eso tenemos que ser consecuentes. Lo que sí yo no creo que deba de haber, y si alguien lo ha sufrido, pues que lo diga y que no lo permita. Esta discriminación, por ejemplo, que yo hubiera sido moreno y me dicen, no, bueno, pues entonces tú te vas en barco, allá nos alcanzas, te vas a ir 3 meses antes, ¿no? No, con los mismos boletos eran los míos que los de Michael Madsen y los de todos, y el mismo trato tenía yo. Ya, Antonio, El sueldo seguramente no, pero ¿en qué proyectos estás involucrado actualmente? estoy haciendo una serie que se llama Malverde, y eso pues no me van a regañar porque eso sí lo puedo decir. No estoy diciendo ni de qué va, pero sí, es Malverde, el santo patrón. Y yo espero que las personas la vean porque el guión me gustó mucho. El elenco también está muy bien escogido y, y está cuidando, la producción está cuidando mucho el producto. Entonces, creo que vamos a tener algo bueno para ofrecerle a quien lo vea. ¿Cuándo se estrena? ¿Se estrena en breve? Mira, terminaremos de hacerla, de levantar las imágenes en junio. Así es que posiblemente, yo no tengo idea y estaría diciendo una mentira, pero yo supongo que entre octubre y diciembre ya podrá verse, porque todavía pues la postproducción se lleva un tiempo claro. y Bueno, también Antonio, no pueden esperarse mucho porque las cosas se enfrían, pierden vigencia. Claro. sí, claro. Bueno, Antonio, pues ya no te queremos quitar más tu tiempo, pero no me quiero ir sin hacerte esta última pregunta. ¿Qué le aporta el cine a México? Bueno, creo que el cine como un reflejo de la realidad eh, es un espejo para vernos nosotros mismos. No estoy tratando de decir que somos como en las películas, pero se ha criticado mucho que hay muchas narcoseries, que hay muchas películas de narcos, pero lamentablemente es lo que estamos viviendo diario. Lamentablemente estamos viviendo un clima de violencia que a veces supera la ficción y, y creo que si el cine puede aportarle algo, no únicamente a México, sino a nuestro tiempo, es el, el ser un documento que va a quedar ahí. A lo mejor no es lo mismo que un libro escrito ex profeso, ¿no? Como un testimonio de la historia, pero sí es eh, pues es una lista de lo que nos preocupa, de lo que nos angustia, de lo que nos gusta, de las que son nuestras aspiraciones como género, como
población en este momento, ¿no? Creo que es lo que podría aportar el cine. Y hay también el cine que está hecho para entretener, para divertir. Y creo que también es válido. A veces hay quien busca este tipo de películas para abstraerse un poco de su realidad. Entonces, bueno, también ha habido un nicho para las películas de entretenimiento. No necesariamente todas nos tienen que reventar la cabeza y meternos en conflictos existenciales, ¿no? Claro, así es. Pues bueno, muchas gracias. No sé si quieras concluir con algo, Antonio. Pues darles las gracias por esta invitación y por darme la oportunidad de llegar a quienes espero que nos vean, no únicamente en esta serie que estoy haciendo, sino que vean cine mexicano. He escuchado también que muchas veces le dicen o le decimos al público, vean cine mexicano. Creo que no es por ahí, vamos a hacer buen cine para que la gente quiera ver cine mexicano. Si hacemos buen cine, no únicamente los mexicanos lo van a ver. Va a haber quien quiera ver, como lo hay en este momento, quien quiera ver una buena película sin importarle la nacionalidad. Entonces, creo que nosotros como gente que estamos en esto, nuestro compromiso es no hacer muchas películas, sino hacer buenas películas. Y si se hacen muchas y todas son buenas, pues qué mejor, ¿no? Antonio, siempre es un placer platicar contigo. Hay muchos temas que tratar, el tiempo es insuficiente, pero esta breve charla ha sido muy enriquecedora y muy agradable el reencuentro. No, cuando gusten, fue muy grato para mí y también es una manera de verme, de cuestionarme cosas que de repente no me cuestiono y me hacen bien, me alimentan, me rozan, me pegan, me mueven y eso es muy rico. Nuevamente, muchas gracias y espero que a quien ve este programa se lleve algo y no considere su tiempo perdido. Así será. Al contrario, así será. Muchas gracias, Antonio. Les agradecemos a todos su preferencia y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes. CCU QRO en Facebook e Instagram y Centro Cultural UNAM Querétaro en YouTube.